Muy buenas tardes, amigas y amigos del programa. Aquí estamos en esta tercera temporada de la nueva era. Ya saben algunos que hace más de 15 años ya tuvimos este programa en la radio. En aquella época no había televisión Aguacabra, era solo radio Aguacabra. Y una vez pasado este verano, pues nos incorporamos con ilusión al programa, igual que esperamos que nuestros hijos y los chiquillos se incorporen con ilusión a las clases. El tema que les traigo hoy va a versar sobre las enfermedades reumáticas. Enfermedades reumáticas, como todos saben, se estudian por una especialidad médica denominada reumatología. Se trata de un conjunto de enfermedades realmente muy amplio, muy heterogéneo. Son enfermedades en muchas ocasiones no bien conocidas y por tanto su tratamiento etiológico, esto quiere decir su tratamiento, ir al origen, al meollo de la cuestión para curar esta enfermedad, para erradicar, al no conocer muy bien su origen, pues lógicamente el tratamiento en muchas ocasiones tampoco va a ser fácil. Para todos, o para la mayoría de nosotros, la palabra reuma evoca una enfermedad que afecta fundamentalmente a las articulaciones y cuya causa o cuyo empeoramiento tiene que ver con el frío y con la humedad. Y esto no siempre es así. Por enfermedades reumáticas, como les dije, denominamos a un amplísimo grupo de enfermedades, algunas de las cuales les voy a denominar dentro de poco, sin extenderme porque es un rollo patatero, pero un grupo que incluso para muchos médicos es difícil de asimilar todas ellas. Para definir enfermedades reumáticas, en fin, hay múltiples definiciones. Yo al final me acogí a la más internacionalmente aceptada, que son aquel grupo de enfermedades que puede padecer una persona en el aparato locomotor, y cuando decimos el aparato locomotor, pues estamos hablando de articulaciones, la coyuntura, estamos hablando de músculos, de tendones, de ligamentos, estamos hablando de bolsas o cápsulas articulares, estamos hablando también de la piel, que es lo que sujeta todo, y del llamado tejido conectivo o de sostén, que es donde se aguanta también una serie de estructuras corporales e incluso de los vasos sanguíneos. Y un grupo de enfermedades que afectan al aparato locomotor y que no están provocadas por un traumatismo. Esto quiere decir que no están provocadas por un golpe, por una caída, por un accidente. Son enfermedades que en cierta manera pudiéramos decir que aparecen por la cara. Y no, esto no siempre es así. Hay muchas causas muy bien conocidas, pero en numerosísimas ocasiones no se sabe su origen. Como ven, enfermedades que afectan al aparato locomotor y que no están provocadas por un traumatismo, por un golpe, una caída o algo así. La palabra reuma, que es una palabra introducida aproximadamente en el siglo I después de Cristo, viene del latín reuma, con H intercalada, que a su vez viene de una palabra griega que es impronunciable. Y reuma significa como flujo, corrimiento, algo que va de un lado a otro. Como les dije, la palabra se acuñó en el siglo I después de Cristo, pero ya Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo, usaba la expresión flujo de un humor. O sea, el movimiento de un humor era la teoría aquella humoral que hablé en otro programa, que se usaba mucho en la antigüedad para explicar las dolencias del cuerpo. Y este flujo de un humor o reuma se aplicaba a todos aquellos procesos donde coincidían la inflamación y el dolor. Con lo cual ya se iba definiendo la acepción de esta palabra, que es un poco la que entendemos hoy en día todos, ¿no? Como dije, siempre se relaciona con tiempo frío y humedad y tal, pero esto no es así como voy a pasar a explicarles seguidamente. La clasificación de las enfermedades reumáticas es amplísima, como ya he dicho, en muchas ocasiones con nombres rarísimos, lo que unido al desconocimiento de las mismas supone en muchos casos para el paciente un extra de ansiedad, de incertidumbre y por tanto de preocupación cuando le dicen que padece reuma o que padece una enfermedad reumática o que padece una artritis reumatoide. Efectivamente, la artritis reumatoide puede
que sea, precisamente porque tiene incluido la palabra reuma en su propio nombre, en la propia acepción, puede ser de las enfermedades reumáticas más conocidas, pero no es de las más extendidas, porque dentro de enfermedades reumáticas también se incluye la artrosis y también se incluye la osteoporosis, de lo cual ya hemos hablado en este programa. Dentro de las enfermedades reumáticas también se incluye la fibromialgia, que es una enfermedad, un síndrome del cual se habla cada vez más. Hay gente que tiene dolores y cansancio crónico. Y en fin, las osteoartritis de todo tipo, inflamaciones de todo tipo de articulaciones, el lupus eritematoso, que es una enfermedad que empieza afectando a la piel en general y luego puede afectar a distintos órganos. En fin, como ven, hay muchísimas, hay algunas de nombres tan rimbombantes y tan raros como, pues, por ejemplo, la espondilitis anquilopoyética, toma ya palabrija, y una enfermedad con ese nombre tan raro, pero que es relativamente frecuente. Aquí en la localidad donde trabajo y donde grabamos el programa, en Morrojable, en el sur de Fuerteventura, tengo un par de buenos amigos que padecen de espondilitis anquilopoyética. Son aquella gente que tiene la columna vertebral como soldada y se mueven todo como en un bloque, ¿no? Cuando lo llaman no pueden volver la cabeza, sino que tienen que volverse enteros y tal. Luego tenemos la arteritis de Takayasu. Toma ya, esto parece un plato en un japonés. Pues no, es una inflamación de una arteria. La risartrosis del pulgar, que es un tipo muy específico de artrosis que afecta exclusivamente al primer dedo de la mano. La condrocalcinosis, etcétera. En fin, no les quiero aburrir con términos médicos porque saben que no es mi estilo. A su vez, los reumatólogos, los especialistas en enfermedades reumáticas las agrupan por grupos lo más afines posible. Y aún así, a mi juicio se hacen la picha un lío. ¿Cómo voy a exponerle? Hay enfermedades difusas que afectan a lo que es el tejido conectivo. El tejido conectivo, como les decía antes, es el tejido de sostén, es el tejido que hay, o sea, entre la piel y luego lo que sería el músculo y los vasos sanguíneos y demás, pero otros autores denominan tejido conectivo a todo este tipo de tejido. En el fondo el tejido conectivo sería donde se infiltran actrices y actores de medio pelo o no tan medio pelo, pues el botox y todas estas cosas para ponerse más guapo, hincharse los labios o los pómulos. Dentro de estas enfermedades del tejido conectivo pues está la artritis reumatoide, el lupus que ya lo nombré, vasculopatías en general, o sea, enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos en general. Estamos hablando, en el caso de reumatismo, más bien a las arterias que a las venas, como saben, el problema que generan son las varices y procesos de inflamación de venas, flebitis y demás. En fin, es un grupo muy amplio. Otro grupo que está estrictamente localizado a nivel de la columna vertebral. Lo de artrosis, como ya les dije, la artrosis en general es un proceso degenerativo. Los síndromes reumáticos o enfermedades reumáticas asociadas a procesos infecciosos, o sea, infecciones, una bacteria, un virus que acaba generándonos un problema, un dolor a nivel de articulaciones, a nivel de músculos o de otra parte del aparato locomotor. Hay enfermedades reumáticas, como la gota famosa, por elevación de ácido úrico, probablemente sea la más frecuente en nuestro medio, que está asociado a problemas metabólicos, o sea, problemas de cómo se trabajan las sustancias en el organismo, cómo se digieren, cómo se asimilan, y concretamente, pues, como les digo, los ataques de gota, de artritis gotosa, que son muy dolorosos y que afectan sobre todo la articulación del primer dedo del pie, también se engloban en el grupo de enfermedades reumáticas. Hay enfermedades reumáticas asociadas a cánceres, a trastornos neurovasculares. ¿Qué son trastornos neurovasculares? Pues son aquellas personas que de pronto se les queda medio pie o un dedo de la mano como frío, pálido o morado y no saben debido a que se hacen 40.000 pruebas y ninguna es concluyente, o algunas sí, pero no ayuda mucho al tratamiento. Pues también estas afecciones de los vasos sanguíneos también son enfermedades reumáticas. Luego están las clásicas alteraciones óseas y de los cartílagos, como la osteoporosis. La osteoporosis, recuerden,
que es la pérdida de densidad ósea, la pérdida de masa ósea, que afecta fundamentalmente a mujeres después de habérseles retirado la regla, mujeres posmenopáusicas. La osteomalacia, que es un defecto también en la síntesis, en la formación del hueso normalmente durante el crecimiento. La enfermedad de Payet, que es todo lo contrario de la osteoporosis, son huesos que se hacen demasiado densos en determinadas partes del mismo y paradójicamente son más frágiles, se parten con más facilidad a pesar de ser más duros, precisamente por ese contraste de densidad entre una parte del hueso y otra. Las tendinitis, quistes, etcétera. Como les digo, la clasificación de las enfermedades reumáticas es un lío hasta el punto que es un lío incluso para muchos de nosotros, los médicos. Y por lo tanto no hay que darle muchas vueltas. Debemos destacar, si estamos hablando de distintos tipos de enfermedades reumáticas, que un gran grupo de las enfermedades reumáticas asimismo se engloban en un grupo de enfermedades que se denominan autoinmunes. Pues es el caso del lupus, es el caso de la miastenia gravis, que también iba a hablar de ella, que es un problema que afecta a los músculos y va generando una progresiva debilidad muscular y puede llegar a ser terrible en algunos casos. En fin, estas enfermedades denominadas autoinmunes son enfermedades donde células o elementos de nuestro propio organismo atacan al propio organismo y no sabemos por qué ocurre. Son enfermedades poco conocidas, de diagnóstico en muchas ocasiones difícil y por tanto el tratamiento desgraciadamente pues también es complicado, ¿no? También no es fácil. Es por ello que en muchas ocasiones en estas enfermedades autoinmunes nos vemos obligados a usar unos fármacos denominados, unos medicamentos denominados inmunosupresores porque frenan, anulan el sistema inmune, el sistema de defensa del individuo para que así ese ataque a sí mismo no sea tan grave. ¿Qué pasa? Que claro, al ser inmunosupresores va a debilitarnos también las defensas que necesitamos para hacer frente pues a infecciones y a otro tipo de enfermedades. Estos medicamentos, ya digo, aparte de ser fuertes y no bien tolerados, generan este problema que les acabo de nombrar. Aún así, debo decir alto y claro que estos inmunosupresores para muchísimos pacientes con afecciones reumáticas ha supuesto un gran avance, ha supuesto un aumento indudable de su calidad de vida, con lo cual no debemos desecharlos para nada. Todo lo contrario, su uso está muy extendido en las últimas décadas, se tolera cada vez mejor porque se avanza en investigación de fármacos cada vez con menos efectos secundarios, etcétera, etcétera. Una vez que les he expuesto, en fin, resumidamente la clasificación de las enfermedades reumáticas, porque repito que es endiablada, voy a pasar a hablarles un poco del diagnóstico. Diagnóstico, como siempre, la piedra angular del diagnóstico de la consulta médica es la historia clínica, es la anamnesis. Es o debería ser la piedra angular en la consulta del médico, ya sea el médico general, ya sea el especialista. Todos estos datos cronológicos, cuándo apareció la primera crisis, cómo fue esa primera crisis, si se relacionó con algún cambio en la vida, algún cambio llamativo, ¿no? Un cambio de residencia, un cambio de trabajo, algún cambio que haya que resaltar en la alimentación, si hubo algún disgusto, alguna situación traumática por esa fecha, etcétera. Todos estos datos son de sumo interés para el clínico porque, como digo, la base del diagnóstico está basado en la entrevista y en la exploración física del paciente. Aparte de esto, la batería de pruebas diagnósticas que se usan para ahondar y para poder ponerle apellidos a las distintas enfermedades reumáticas son las de siempre. Pero debo destacar cuáles son más útiles en el tema que nos ocupa hoy. Pues la analítica de sangre es fundamental, es lo primero que pedimos los médicos generales cuando sospechamos una enfermedad reumática. ¿Por qué? Porque hay una serie de pruebas, hay una serie de marcadores, como decimos nosotros, que son muy específicos de determinadas enfermedades reumáticas. Concretamente, hoy en día, con pedir
una analítica simple, un hemograma y 2 pruebas específicas, podemos llegar al diagnóstico de artritis reumatoide en un 80-85% de los pacientes. Luego hay otro tipo, lógicamente, pues si sospechas que esa persona tiene un ataque de gota, pues tendrás que hacer un análisis de ácido úrico, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego las radiografías simples. A nadie se le escapa que si estamos hablando de una enfermedad que afecta o que puede afectar a los huesos, como es el caso de la artrosis, de la osteoporosis, artritis superagresivas que se comen el hueso, es fundamental que realicemos un estudio radiológico, ya sea de aquella parte más afectada, de aquella parte de la que el paciente se nos queja, que es que me duele este dedo, es que me duele aquel tobillo, sino que en algunos casos se hace una radiografía de ambas manos, por ejemplo, en otros casos se hace una radiografía de una cadera para que en esas radiografías tipo, vamos a llamarlo así, en esas radiografías piloto, poder estudiar signos que nos indiquen algún tipo de enfermedad reumática. Aparte de las radiografías, como se pueden ustedes imaginar, pues está el TAC, la tomografía axial computerizada, la resonancia magnética, ecografías que cada vez se hacen con mayor finura, con mayor acierto, y va a ser el especialista el que indique cuál de estas pruebas va a ser la idónea para su caso. Otras pruebas diagnósticas de interés, la densitometría ósea, por ejemplo. La densitometría ósea se ha usado clásicamente para medir la densidad ósea, valga la redundancia, o sea, para ver concretamente, hacer un diagnóstico de osteoporosis en las mujeres fundamentalmente, aunque también puede ser en hombres. Luego hay otras, pues lógicamente si tú sospechas que hay una artritis gotosa y haces una punción, pinchas esa articulación, sacas un poco de líquido, pues ese líquido lo miras al microscopio, pues puedes descubrir cosas. ¿Qué puedes descubrir? Pues cristales de ácido úrico, por ejemplo. Luego se hacen, en fin, otro tipo de pruebas, biopsias, para que luego se mandan a la biopsia de la membrana sinovial. La membrana sinovial es la piel interna de las articulaciones, donde está el líquido sinovial, que es como el lubricante de las articulaciones de las coyunturas. Como ven, hay una amplia batería de pruebas que nos pueden ayudar, y de hecho nos ayudan en el diagnóstico de este tipo de patologías. Y una vez expuesto pues la introducción, una vez expuesto el diagnóstico, la clasificación, lógicamente nos queda hablar del tratamiento. ¿Qué alternativas, qué posibilidades tiene el médico, qué posibilidades tiene el reumatólogo para hacer frente a estas enfermedades reumáticas? Hemos hablado en parte de la parte medicamentosa, vamos a decirlo así, cuando les hablé de los inmunosupresores. Inmunosupresores hoy en día son medicamentos que frenan el sistema de defensa, el sistema inmune del individuo para que no se haga daño a sí mismo, que no se sabe por qué ocurre, pero es así. Eso ocurre también, por ejemplo, en algunos tipos de diabetes, no solo en enfermedades reumáticas, de diabetes, la psoriasis, que es una enfermedad de la piel, pues también es una enfermedad autoinmune, algunas enfermedades de tiroides, algunas afecciones del tiroides también, en fin, hay muchísimas. El fármaco inmunosupresor más usado hoy en día es el metotrexate o metotrexato o MTX, ¿no? Esto sí, hay que decir que estos fármacos no forman la primera línea de fuego cuando hablamos de farmacología para tratar enfermedades reumáticas. Hay una serie de medicamentos que además se van a usar solo para las crisis, solo si hay dolor, etc. Hay otros medicamentos que no, por ejemplo, como les he dicho, los inmunosupresores, estos tratamientos hay que seguirlos a rajatabla. Si el reumatólogo nos manda una pauta de metotrexate o de otro, pues debemos seguirlo tal y como se nos indica, no solo para el dolor. Para concretar los medicamentos, y siempre haciendo hincapié en que estos deben ser usados con precaución, no automedicarse, que es uno de los hilos conductores de este programa, siempre y siempre lo será. Pues de los más suaves a los más fuertes, ¿cuáles tenemos? Pues desde analgésicos puros y duros como el paracetamol, nombres comerciales múltiples, que es lo que se le da a los niños cuando tienen fiebre y demás, o el metamizol, que es el famoso nolotil, tampoco hay nombres comerciales. Luego tenemos los llamados antiinflamatorios no esteroideos, el más conocido es el ibuprofeno. Luego está el diclofenaco, el naproxeno, el piroxicam, la anabumetona,
el no sé qué, y ahí te puede... Ahora hay una nueva gama de medicamentos también nuevos, a mi juicio todavía no bien conocidos, los acabados en coxib. En fin, no les quiero aburrir con nombres. Tenemos el paracetamol, tenemos el nolotil, tenemos este tipo de antiinflamatorios tipo ibuprofeno, tipo diclofenaco, que son los más usados. Luego ya están los antiinflamatorios esteroideos, que es, vulgarmente hablando, los derivados de la cortisona, ¿no? Como saben, son medicamentos muy potentes, son anabolizantes, con un poder antiinflamatorio brutal, pero que si no se usan correctamente, o si usados correctamente el paciente no le queda más remedio que usarlos a largo plazo durante varios meses o más tiempo, pues tiene una serie de efectos secundarios que la verdad es que pueden llegar a ser peligrosos, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay gente que no puede vivir sin ellos y los tiene que tomar por narices, porque es que si no, no pueden ni pelar una naranja, ¿no? Luego estarían los inmunosupresores, de los que ya les he hablado, y luego, bueno, hay desde una amalgama de fármacos, por ejemplo, hace años se usaban muchos sales de oro, eran unos medicamentos terribles y tal, hay médicos que todavía los están usando, hay otros medicamentos que se usan, por ejemplo, para el tratamiento de la malaria, como es la cloroquina, que también se usa en algunas enfermedades reumáticas. Hay antidepresivos que se usan con mucho éxito para tratar dolores reumáticos, o antiepilépticos, fármacos para la epilepsia o las convulsiones, que estos últimos cada vez se están usando más, con muy buenos resultados, para aliviar los síntomas de esta gente, porque en algunos casos, en muchísimos casos, en el caso de las enfermedades reumáticas, las molestias, el dolor es crónico y no hay manera de aliviarlo. Y lógicamente, como último recurso farmacológico, pues nos quedan los derivados, los opiáceos, ¿no? La morfina, bueno, la codeína en primer lugar, que combinada con el paracetamol suele ser muy eficaz, la morfina, y en fin, el fentanilo y una serie de derivados sintéticos que tampoco vale la pena enumerar aquí. Como ven, la inmensa mayoría de los fármacos que les he nombrado se distribuyen en tres grupos. Uno, analgésicos, unos que son para el dolor directamente, sea por un efecto analgésico puro o por un efecto antiinflamatorio, que en este caso ayuda también porque hay inflamación en la mayoría de los procesos reumáticos. Otro grupo van a ser los inmunosupresores, es un grupo muy específico que ya les he hablado bastante del programa de hoy. Y otro grupo serían lo que yo denominaría moduladores de la sensación de dolor, que aquí se incluyen pues este tipo de antidepresivos, depresivos normalmente tricíclicos, o este tipo de nuevas generaciones de antiepilépticos, como es la pregabalina, la gabapentina, que lo que hacen es que no es un analgésico, sino es un fármaco que lo que hace es que la información que te llega al cerebro de tu dolor es menor o es distinta y no lo vives con esa ansiedad, con ese dolor, entre comillas, valga la redundancia, porque no sé cómo explicarlo, y con lo cual la persona pues está más relajada, no sufre tanto y puede desempeñar sus actividades cotidianas con mayor naturalidad. Respecto al tratamiento, y vuelvo una y otra vez sobre los mismos hilos conductores en este programa, aparte de los medicamentos, que como dije, hay que usarlos solo si es necesario, si están prescritos por un médico y siempre estando bien informados de para qué y cómo lo debemos tomar, pues las otras recomendaciones terapéuticas para combatir las enfermedades reumáticas son las de siempre. Haga ejercicio, muévase. Dense cuenta que el ejercicio no solo mantiene en forma los músculos, sino que activa la circulación, disminuye el dolor. Hombre, vamos a ver, una persona dice, doctor, ¿cómo quiere ir a que camine si es que mi rodilla no me lo permite? Porque es que me duele más. Pues mire, doña Francisquita, efectivamente duele más, pero haga un esfuerzo, muchacha. Venga, 50 metros más, y si una persona va un día, y vuelve al otro día, y vuelve al otro día, poco a poco ese dolor va a ir mejorando. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos. Ahora, como uno se queda repatingado en el sofá, viendo cómo se insulta a la gente en la tele y las tonterías que la mayoría de las cosas que se ven en la tele, pues claro, ese dolor en la rodilla solo puede ir a peor.
La actividad física mejora el sueño, mejora la sensación de fatiga y por tanto va a mejorar nuestro estado de ánimo, va a quitarnos ansiedad y va a quitarnos tintes depresivos que son muy frecuentes en enfermedades reumáticas, en enfermos reumáticos, perdón, porque no ven la luz al final del túnel, porque es uno y otro día con dolor. Esto quiere decir otra de las cosas importantes que tiene que ver con lo que estaba hablando ahora del ejercicio, que es intentar, no tenemos una varita mágica, pero intentar mantener una actitud positiva ante la vida. Ver el vaso medio lleno y no medio vacío, salir a la calle, no quedarse encerrado en casa, relacionarse con los demás. Si uno se enrosca en su caracola, la historia solo puede ir a peor. Sabemos que no es fácil, pero nuestra obligación es repetirlo y animar a los familiares y amigos más cercanos de pacientes con este tipo de dolencias, pues a que ayuden, a que colaboren con ellos, a que les ayuden en este tipo de historias. El ejercicio físico, salir a la calle, entretenerse, etcétera. Y bueno, aparte del ejercicio, la actitud positiva y los medicamentos, como siempre, un papel importante juega también la dieta. Y respecto a la dieta en relación con enfermedades reumáticas, tampoco hay grandes cosas que decir. Hay cosas muy concretas, lógicamente. Si el médico te dice, oye, tú tienes un ataque de gota, ¿qué es lo que te produce esa artritis tan dolorosa? Pues tendrás que reducir una serie de alimentos que son ricos en purinas, que son las que generan un aumento del ácido úrico en la sangre y por tanto pueden producir estas artritis gotosas. Y pues habrá que dejar el alcohol, habrá que dejar de comer carnes rojas, casquería, todas las tripas y tal, riñones, hígado y todas estas cosas, callos. Habrá que dejar de comer o reducir al máximo el laterío, todas las latas, etcétera, etcétera. O sea, este es un caso muy concreto, el tema del ácido úrico, en relación con una enfermedad englobada dentro de las enfermedades reumáticas como es la gota, ¿no? De resto, es fundamental lo de siempre, no engorde, o si tiene sobrepeso, pierda peso, porque si estas enfermedades afectan al aparato locomotor, no hay que ser ni médico ni hay que ser un hacha para darse cuenta que si tenemos menos peso, nuestros tobillos, nuestras rodillas, nuestras caderas, nuestra columna vertebral, al tener que soportar menos peso, pues probablemente van a soportar mejor esos procesos inflamatorios. Y para evitar peso, ya he dedicado un par de programas a este tema, no hay dietas mágicas, es todo mentira. En el fondo, volvemos a lo de siempre. Hay que ingerir menos calorías y hay que quemar más, hay que consumir más calorías. ¿Cómo se ingieren menos calorías? Pues ingiriendo menos grasas, sobre todo saturadas, sobre todo las grasas animales, y menos azúcares, sobre todo azúcares refinados. Ya me he extendido en otros programas a este respecto. No hay que sufrir, no hay que pasar hambre, pero sí hay que dejar determinadas cosas. Y eso se hace con fuerza de voluntad. ¿Y cómo se queman más calorías? Pues haciendo ejercicio físico. Es que no hay vuelta de hoja, amigas y amigos del programa. Esto es lo fundamental, perder peso y tenga en cuenta una serie de cosas en su dieta que sepa que le pueden afectar. Se habla mucho, por ejemplo, he estado mirando, pero no hay estudios concluyentes, pero hay muchos médicos, sobre todo médicos que se dedican a terapias blandas o terapias alternativas, como se llama, que en pacientes reumáticos, como en otro tipo de pacientes, lo primero que hacen es quitar los productos lácteos porque achacan a ellos una serie de males. Está claro que a mucha gente le va muy bien suprimir o por lo menos reducir de una manera drástica el consumo de productos lácteos, que en nuestro país es muy elevado. Hay otra gente que sabe que le sientan mal todo aquello que contenga colorantes alimentarios, ¿no? Sea sólido o líquido. Por lo tanto, hay una serie de líneas de estudio en las que se está ahondando cada vez más para no descargar todo el peso del tratamiento en los medicamentos. Como saben, los medicamentos son drogas, tienen efectos secundarios, pueden dañar nuestro organismo y pueden generar dependencia. Por lo tanto, es fundamental estar bien informados de nuestra enfermedad,
sea una enfermedad reumática o del tipo que sea. A día de hoy hemos hablado de reuma y nada más. Espero que el programa les haya gustado y hasta la semana que viene. Que tengan muy buena tarde todos.